Mis padres decían que no tenía el éxito suficiente como para asistir a los eventos familiares. Así que compré el local. Dijeron que no era lo suficientemente exitosa para sentarme en su mesa. Así que compré toda la mesa, las sillas, el edificio y cada recuerdo que creían que les pertenecía. Me llamo Evelyn Harper y tenía 29 años el día en que llegó el mensaje de texto de mi madre. Como una cuchilla silenciosa entre las costillas. Era una mañana fresca de octubre en Chicago. Estaba sentada en la pequeña isla de la cocina de mi apartamento de un dormitorio, con el café enfriándose intacto junto a mi laptop, cuando la notificación iluminó la pantalla. Elche, normalmente reservado para recordatorios, pads de fiestas y fotos de la nueva salpicadura. De cocina de alguien, tenía un nuevo mensaje de mi madre. Hemos decidido que es mejor que te saltes el Día de Acción de Gracias de este año. Evelyn, los primos traen a sus parejas y queremos que la mesa se sienta equilibrada. ¿Lo entiendes? Sin firma. Sin disculpas. Solo la crueldad casual de personas que hace mucho habían decidido que mi lugar en la jerarquía familiar estaba por debajo de las sillas plegables del garaje. Leí el mensaje 3 veces, dejando que las palabras se asentaran como sedimento en mi pecho. A los 29 años ya era la outlier silenciosa en una familia ruidosa y ambiciosa. Mi padre, un abogado corporativo jubilado, medía el éxito en oficinas de esquina y bonos de 7 cifras. Mi madre, una ex reina de belleza convertida en inversora inmobiliaria, lo medía en apariencias y los apellidos correctos. Mi hermano mayor, Gareth, había seguido el guión a la perfección. Willig, gran bufete, esposa hermosa, 2 hijos perfectos y una casa que requería su propio código postal. Mi hermana menor, Brooke, se había casado con dinero antiguo y pasaba sus días curando una vida en Instagram de jets privados y galas benéficas. Y luego estaba yo. Había elegido un camino diferente después de la universidad, diseño gráfico convertido en emprendimiento tecnológico. Mientras ellos subían escaleras visibles, yo había pasado los últimos 7 años construyendo algo en las sombras, sin anuncios llamativos. Sin redes de seguridad financiadas por la familia. Solo noches largas, propuestas rechazadas, cenas de ramen y una terca negativa a pedir ayuda que vendría con cuerdas del tamaño de cables de amarre. Para esa mañana de octubre, mi pequeña empresa de Everwells había cruzado silenciosamente los $7 millones en ingresos recurrentes anuales. Creamos herramientas de diseño impulsadas por IA que ayudaban a marcas medianas a convertir ideas crudas en campañas pulidas en minutos en lugar de semanas. Fortune aún no había escrito sobre nosotros. Forbes no había llamado. Pero los números en mi cuenta bancaria habían empezado a susurrar una verdad diferente a la que mi familia contaba sobre mí. Aún así, a sus ojos yo seguía siendo la artista caprichosa que jugaba con computadoras y ni siquiera podía llevar una cita respetable al Día de Acción de Gracias. Cerré el mensaje sin responder. Algo que había estado enrollado con fuerza durante años, finalmente se rompió con un clic limpio y decisivo. No era exactamente ira ni siquiera dolor ya. Solo una claridad fría y cristalina. Esa misma tarde abrí una nueva pestaña del navegador y comencé a buscar listados de bienes raíces comerciales en los suburbios acomodados de North Shore donde mi familia celebraba todas las reuniones importantes. No buscaba un apartamento ni un estudio, buscaba leverage. 3 semanas después lo encontré Pavilion. Un elegante lugar de eventos de la era de 1920 segundos, ubicado en un tramo privado de Michigan. Arañas de cristal, pisos de mármol, jardines amplios que bajaban hasta el agua y un salón de baile lo suficientemente grande para sentar a 200 personas con espacio para bailar. Había sido propiedad familiar durante 3 generaciones. Pero los dueños actuales se ahogaban en deudas después de una serie de inviernos malos y costos de mantenimiento crecientes. El precio era alto, mucho más de lo que podía permitirme cómodamente, pero cada cero en el precio de venta se sentía como un desafío en lugar de una barrera.
Me reuní con los dueños en persona ese fin de semana. Eran una pareja mayoere. Exhausta y avergonzada por su situación financiera, no regateé. Simplemente escribí una oferta que incluía un género, su depósito en efectivo y un cierre en 30 días. Cuando preguntaron qué planeaba hacer con el lugar, les dije la verdad. Voy a organizar el evento familiar más importante de mi vida aquí. Pensaron que estaba bromeando, no lo estaba. A mediados de noviembre los papeles estaban firmados, las transferencias habían sido procesadas y las llaves estaban en mi mano. Me quedé sola en el salón de baile vacío esa primera noche, con mis pasos resonando en los techos altos, y me permití una pequeña sonrisa privada. Las arañas estaban apagadas, las mesas apiladas contra las paredes, pero en mi mente ya podía ver la transformación que venía. Contraté a un equipo discreto, planificadores de eventos, floristas, chefs y una consultora de marketing experta que sabía guardar secretos. Trabajamos sin parar. Nuevos manteles en tonos champán suave y verde esmeralda profundo. Iluminación personalizada que hacía que la vista del lago pareciera una pintura. Un sitio web completamente rebrandeado que listaba el lugar bajo nueva administración con un lanzamiento suave programado para la semana antes del Día de Acción de Gracias. No le dije a nadie en mi familia, Alma. El Día de Acción de Gracias estaba a 11 días. Mi madre ya había enviado 3 mensajes de seguimiento recordándome lo decepcionados que estarían todos si aparecía de todos modos. Mi padre había dejado un mensaje de voz sugiriendo que usara la festividad para reflexionar sobre mis elecciones. Red me había reenviado una oferta de trabajo en su firma, como si un cubículo pudiera redimirme. Cada mensaje solo añadía otra capa de acero, silencioso a mi columna. Pasé las noches previas a la festividad caminando por los pasillos vacíos de mi nuevo edificio, memorizando cada rincón, cada interruptor de luz, cada puerta de servicio oculta. Aprendí los nombres del personal de largo tiempo que se había quedado después de la venta, personas que habían visto generaciones de familias adineradas celebrar hitos mientras sus propias vidas permanecían invisibles. Me miraban con curiosidad cautelosa, esta joven que había aparecido de la nada y había comprado su lugar de trabajo en efectivo. Les conté el plan en términos simples. El Día de Acción de Gracias, The Lakeside Pavilion organizaría su primer evento bajo nueva propiedad. La lista de invitados sería muy específica. Y cuando llegara el momento adecuado, saldría de las sombras en las que había vivido durante tanto tiempo. En la mañana de la festividad misma, el cielo sobre Mission era del color del acero cepillado. Copos de nieve bailaban sobre los jardines mientras llegaban los camiones de Coren. Dentro, el salón de baile brillaba con calidez, flores frescas en cada mesa. Vido. El aroma de pavo asado y hierbas flotando en el aire. Mi equipo se movía con eficiencia silenciosa. Todo estaba perfecto. Estaba de pie en la oficina del propietario en el segundo piso, ajustando el sencillo vestido negro que había elegido. Sin etiquetas, gritando por atención. Solo líneas limpias y confianza silenciosa. Mi cabello estaba recogido, mi maquillaje mínimo. Me veía exactamente como la mujer que mi familia siempre había subestimado. A las 3:45 de la tarde, en punto, los primeros autos comenzaron a entrar en el largo camino de entrada bordeado de árboles. Observé desde las altas ventanas mientras mis parientes bajaban, abrigos sondeando en el viento. Niños persiguiéndose por la grava, risas ya elevándose. No tenían idea de que el lugar había cambiado de manos. No tenían idea de que la nueva propietaria esperaba arriba. No tenían idea de que esa noche, la hija que habían borrado silenciosamente de la narrativa familiar estaba a punto de reescribir cada línea. Tomé una última respiración firme, me aparté de la ventana y comencé a bajar la gran escalera. La verdadera historia apenas comenzaba. La entrada principal de Telexen se abría a un amplio vestíbulo de pisos de mármol que olía levemente a pulimento de limón y abeto fresco. Mi familia entró exactamente como siempre lo hacía, ruidosa, con derecho,
segura de su bienvenida. Mi madre lideraba la carga con un abrigo de cachemir color arándano, su perfume llegando 3 pasos antes que ella. Mi padre la seguía, revisando su reloj como si la festividad misma pudiera llegar tarde. Garrett y su esposa llevaban bolsas de pañales de diseñador a juego. Brooke llegó última, ya revisando su teléfono, su esposo siguiéndola como un accesorio. Ninguno de ellos notó la pequeña placa de latón junto a la puerta que ahora decía bajo nueva administración, propiedad privada. La anfitriona en la mesa de recepción, mi coordinadora de eventos recién contratada con una blazer azul marino impecable, sonrió cálidamente y los marcó en una lista invisible. Bienvenidos a The Lakes Pavilion. Los cócteles se servirán en el lounge junto al lago hasta las 5, seguido de la cena en el gran salón de baile. Por favor, pónganse cómodos. Mi madre se detuvo, levantando una ceja perfectamente arqueada. Hemos venido aquí durante 15 años. Conocemos el procedimiento, querida. La coordinadora ni parpadeó. Por supuesto, señora, disfruten su velada. Observé todo el intercambio desde el balcón sombreado que daba al vestíbulo, con las manos descansando ligeramente sobre la barandilla pulida. Mi corazón latía firme y lento, como lo hacía justo antes de un lanzamiento importante de producto. Años de ser descartada me habían enseñado el valor de la paciencia. Esa noche la necesitaría hasta la última gota. Abajo, la familia se acomodó en sus patrones habituales. Mis tíos reclamaron los sillones de cuero junto a la chimenea, ya debatiendo sobre fútbol. Mis tías se agruparon cerca de las ventanas, comparando fotos de vacaciones en sus teléfonos. Los primos, los hijos de mi hermano y mi hermana, corrían en círculos, sus gritos rebotando en los techos altos. Todo se veía exactamente como había sido durante décadas, excepto que el lugar ahora me pertenecía. A las 5:15 de la tarde, las luces del lounge se atenuaron ligeramente y sonó un suave timbre, señalando el traslado al salón de baile. Mi familia se levantó como uno solo, fluyendo hacia las puertas dobles como si fueran dueños del lugar. Me deslicé abajo por un corredor lateral y entré al salón de baile desde la entrada de servicio, posicionándome cerca de la mesa principal, pero aún fuera de la vista inmediata. El salón se veía nada menos que mágico. Mesas largas vestidas con manteles color champán. Centros de mesa de rosas blancas y eucalipto brillando bajo las arañas de cristal restauradas. Ventanas de piso a techo enmarcaban el lago oscuro y las primeras estrellas apareciendo arriba. Jazz suave sonaba desde altavoces ocultos. El aire se sentía cálido y expectante. Mi madre se detuvo justo dentro de las puertas, escaneando el salón con ojos propietarios. «Han hecho algo diferente con la iluminación este año», le comentó a mi padre. «Es casi». De buen gusto, casi sonreí. El plano de asientos había sido cuidadosamente arreglado por mi equipo. Cada miembro de la familia encontró su tarjeta con su nombre exactamente donde la tradición dictaba, excepto por un detalle. En el extremo lejano de la mesa principal, donde tradicionalmente se sentaban los anfitriones, no había tarjeta para los dueños del lugar. En su lugar, un solo elegante cubierto esperaba, sin marcar. Mientras todos se acomodaban, los meseros comenzaron a moverse con gracia practicada. Bien, sirviendo aperitivos. Las conversaciones subían y bajaban en ritmos familiares, consejos sobre acciones, planes de vacaciones, comparaciones sutiles de logros de los hijos. Mi nombre surgió exactamente una vez en voz baja de mi tía. ¿Todavía sin noticias de Evelyn? Supongo que es lo mejor. Se habría sentido tan fuera de lugar. Mi madre soltó un pequeño suspiro de mártir. Lo intentamos, de verdad. Pero algunas personas simplemente se niegan a encontrarse con la familia donde está. Me quedé perfectamente inmóvil en la sombra cerca de la puerta de servicio, escuchando cada palabra.
Antigüello, la que todavía anhelaba su aprobación, habría retrocedido. La mujer en la que me había convertido simplemente catalogaba el momento como puntos de datos para un algoritmo futuro. A las 6:30 de la tarde, se sirvió el plato principal. Estilo salmón con costra de hierbas, vegetales asados brillando bajo las luces. Las risas se volvieron más fuertes. El vino fluyó más rápido. Mi hermano contó una historia sobre cerrar un acuerdo de 9 cifras que hizo que todos asintieran con aprobación. Mi hermana publicó una foto de su plato en sus historias con el pie agradecida. Esperé hasta que el postre hubiera sido retirado y el salón se hubiera acomodado en esa neblina cómoda después de la comida. Entonces asentí una vez a la coordinadora que esperaba junto al sistema de sonido. El jazz se desvaneció. Las luces se iluminaron lo suficiente para llamar la atención hacia el pequeño escenario al frente del salón de baile. Un único foco se encendió, iluminando un soporte de micrófono que no había estado allí 5 minutos antes. Mi familia se movió en sus asientos, murmurando confundida. Esto no era parte de ningún programa previo del Día de Acción de Gracias. Salí de las sombras, caminando con calma por el pasillo central entre las mesas. Mis tacones hacían clics suaves y deliberados contra el mármol. Todas las cabezas se giraron. El reconocimiento amaneció en olas lentas y escalonadas. El rostro de mi madre se quedó muy quieto. El vaso de vino de mi padre se detuvo a medio camino de sus labios. La boca de Garrett se abrió literalmente. Brooke parecía haber tragado a algo agrio. Llegué al escenario, subí los 2 escalones cortos y me paré detrás del micrófono sin tocarlo aún. El salón estaba tan silencioso que podía oír el lejano chapoteo de las olas contra la orilla afuera. Por primera vez en mi vida, cada miembro de mi familia me miraba con atención total. Y ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El silencio en el salón de baile se extendió como una respiración contenida. Podía sentir 2 docenas de pares de ojos fijos en mí, algunos confundidos, algunos ya a la defensiva, unos pocos comenzando a parpadear con inquieta reconocimiento. La mano perfectamente manicura de mi madre se había apretado alrededor del tallo de su copa de vino, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi padre estaba sentado erguido como un poste, con la expresión que usaba en las salas de juntas cuando alguien se atrevía a desafiar su autoridad. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, saboreando su rareza. Luego me incliné hacia el micrófono y hablé con una voz clara y firme que llegó a cada rincón del salón. Buenas noches a todos. Gracias por venir a Lakeside Pavilion esta noche. Un murmullo recorrió las mesas. Mi tía en la segunda fila realmente jadeó. Continue sin tenerme. Para aquellos que quizás no hayan notado el cambio, el lugar fue adquirido por nueva propiedad exactamente hace 23 días. La transición ha sido fluida y me complace decir que cada detalle de esta velada fue preparado con cuidado específicamente para esta reunión. Mi hermano Garrett se levantó a medias de su silla. Evelyn, ¿qué demonios es? No groseramente, sino con calma definitiva. El gesto fue suficiente. Volvió a sentarse, aturdido en silencio por la completa extrañeza de ser interrumpido por su hermanita. Sé que muchos de ustedes están sorprendidos de verme aquí. Proseguí. Después de todo, se me informó con bastante claridad que mi presencia no era requerida en el Día de Acción de Gracias de este año. El mensaje fue entregado con la clase de eficiencia que mi padre siempre nos enseñó a admirar en los negocios. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Parecía querer hablar, pero no encontraba las palabras, una ocurrencia tan rara que casi se sentía histórica. Permití que una pequeña sonrisa genuina tocara mis labios. Como no podía asistir como invitada, decidí asistir como anfitriona en su lugar. O más exactamente, como la propietaria. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Ondas de shock se extendieron hacia afuera.
Alguien en la mesa de los niños susurró en voz alta: ¿La tía Evelyn compró todo el lugar? Asentí una vez, como confirmando la excelente pregunta del niño. Sí, compré todo el lugar. El edificio, el terreno, los contratos del personal, las reservas futuras. Todo. Y esta noche marca su primer evento oficial bajo nueva administración. Mi padre finalmente encontró su voz baja y peligrosa. Esto es ridículo. ¿Esperas que creamos? No espero que crean nada por fe. Interrumpí suavemente. Por eso he preparado unas pequeñas demostraciones de lo que puede ser el éxito cuando se construye en silencio, sin necesitar aplausos constantes. Hice un gesto hacia la parte trasera del salón. 2 miembros de mi equipo sacaron una gran pantalla en un soporte elegante. Con un clic suave, se encendió, mostrando un dashboard limpio y profesional. Esto es Lumina Visuals, dije. La empresa que fundé hace 7 años en un apartamento alquilado con muebles de segunda mano y una laptop que se sobrecalentaba cada 3 horas. Hoy sirve a más de 400 clientes empresariales. Emplea a 32 miembros del personal a tiempo completo y generó $8.7 millones en ingresos el año fiscal pasado. Proyectamos 19 millones este año. Las herramientas que construimos ayudan a las marcas a crear contenido visual que gana premios. Cierra acuerdos y cambia mercados. Dejé que los números se asentaran. Varios de mis primos, que trabajaban en marketing ellos mismos, se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, con los ojos muy abiertos. Mientras construía eso, continué. También estudiaba bienes raíces comerciales en las noches y fines de semana. Aprendí a leer balances, negociar contratos e identificar activos en apuros que aún tenían huesos hermosos. Telexa Pavilion era uno de esos activos. Sus anteriores dueños necesitaban una salida limpia. Yo necesitaba un lugar que finalmente pudiera albergar a mi familia en igualdad de condiciones. Bajé del escenario por un momento y caminé hasta el borde, mirando directamente a mi madre. Una vez me dijiste que hasta que pudiera permitirme organizar mis propios eventos. No tenía derecho a criticar a aquellos a los que era invitada, así que tomé ese consejo en serio. Ahora puedo permitirme organizar no sino tantos como elija, y elijo organizar este. El rostro de mi hermana Brooke había pasado de pálido a sonrojado. ¿Estás haciendo esto para humillarnos? No, dije simplemente. Estoy haciendo esto para dejar de humillarme a mí misma esperando un asiento en una mesa que nunca se construyó para mí. Hay una diferencia. El salón se había vuelto tan silencioso que el sonido de cubiertos siendo dejados nerviosamente se escuchaba claramente. Regresé al micrófono. No estoy aquí para exigir disculpas ni reescribir el pasado está hecho. Lo que estoy aquí para hacer es ofrecer una elección. A partir de esta noche, Playfin operará como un lugar privado disponible para el público. Pero una noche cada año, el Día de Acción de Gracias, permanecerá reservada exclusivamente para esta familia. Sin costo, sin restricciones en la lista de invitados. Sin juicios sobre quién es lo suficientemente exitoso para asistir. Dejando que la oferta calara. La única condición es esta. Cualquiera que desee asistir debe aceptar que el lugar, la velada y el futuro de nuestras reuniones familiares ahora pertenecen a alguien a quien una vez le dijeron que no era suficiente. Si esa verdad es demasiado incómoda, las puertas están abiertas y mi personal llamará con gusto autos para cualquiera que prefiera irse. Nadie se movió. Miré lentamente cada rostro con el que había crecido, personas que habían celebrado los ascensos de mi hermano y los compromisos de mi hermana mientras suspiraban. Silenciosamente por mi FEAF. Algunos parecían aturdidos. Algunos parecían furiosos. Un número sorprendente parecía pensativo. La mandíbula de mi padre trabajaba en silencio. Había pasado décadas enseñándonos que el leverage era todo en la vida.
Esa noche estaba mirando una clase magistral de ello impartida por la hija que había descartado. Les di a todos una última mirada medida. El postre se servirá en 10 minutos. Después de eso, la pista de baile se abrirá. La elección de cómo procederá el resto de la Villa Aramenos y el resto de nuestra historia familiar es completamente suya. Con eso, bajé del escenario y caminé de regreso por el pasillo central, pasando mesas de parientes que ya no sabían exactamente cómo mirarme. Mis tacones hicieron el mismo ritmo calmado que antes. Pares, el sonido se sentía diferente. Sonaba como el comienzo de un capítulo completamente nuevo. El postre llegó según lo programado, tortas de chocolate sin harina espolvoreadas con hoja de oro, cere, mevere, le de calabaza y crujiente de manzana tibia con helado de vainilla. Mi equipo se movía por el salón de baile con profesionalismo silencioso, rellenando vasos de agua y ofreciendo café como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La tensión en el salón, sin embargo, era lo suficientemente espesa como para cortarla con los pequeños cuchillos de postre plateados. No regresé al escenario. En cambio, tomé el único asiento sin marcar en la mesa principal, el que había esperado vacío toda la velada. Nadie me desafió. Mi madre miraba su plato como si la torta de chocolate la hubiera ofendido personalmente. Mi padre seguía mirando hacia las salidas, calculando, siempre calculando. Garrett murmuraba algo a su esposa que no podía oír. Picoteaba su postre sin comer. Durante varios minutos largos, los únicos sonidos fueron el tintineo de tenedores y el suave murmullo del agua afuera. Luego, lentamente, las conversaciones comenzaron de nuevo, no las ruidosas y presumidas de antes, sino hilos más tranquilos y tentativos. Uno de mis primos más jóvenes, un estudiante universitario de segundo año que siempre había sido amable conmigo en secreto, me preguntó directamente sobre Luvilles. Respondí con honestidad, describiendo las últimas características de IA que estábamos probando. Varios otros se inclinaron, genuinamente curiosos. Por primera vez en mi vida adulta, mi trabajo se discutía en una mesa familiar sin el habitual trasfondo de desprecio. Mi padre eventualmente se aclaró la garganta. 8.7 millones, dijo, como si probara el número. ¿Cuánto tiempo has estado guardando esa cifra? El tiempo suficiente para comprar un lugar cuando lo necesitaba, respondí con calma. Me estudió por un largo momento, algo casi parecido al respeto parpadeando detrás de su severidad habitual. No sé, los hombres como mi padre rara vez lo hacían, pero dio un solo y lento asentimiento. Eso era más fuerte que cualquier discurso. Mi madre permaneció en silencio más tiempo que nadie. Cuando finalmente habló, su voz era tensa pero controlada. Podrías habernos dicho que te iba bien, Evelyn. Encontré sus ojos sin retroceder. Lo intenté varias veces. Las respuestas dejaron claro que mi versión de ir bien no se registraba en el marcador familiar. Ella apartó la mirada primero, hacia las ventanas donde la nieve había comenzado a caer en serio. Copos blancos, suaves flotando más allá del vidrio como pequeños fantasmas de viejas expectativas. Al otro lado del salón, mi hermano se levantó. Por un momento pensé que se iría. En cambio, caminó hasta el pequeño escenario, tomó el micrófono que yo había usado antes y lo tocó una vez. La mayoría de ustedes saben que no soy bueno en este tipo de cosas. Comenzó Garrett, con su confianza habitual atenuada por algo nuevo. Pero creo que hablo por al menos algunos de nosotros cuando digo: estábamos equivocados contigo, Evelyn. No sobre tus elecciones, esas siempre fueron tuyas. Pero sobre lo que esas elecciones estaban construyendo, me miró directamente. Felicidades por la empresa, y por el lugar es impresionante. Siguieron algunos aplausos dispersos. Luego más, no fue un aplauso atronador, sino genuino, torpe y humano de personas que todavía procesaban las revelaciones de la velada. Me sorprendió más
Se levantó de su asiento, caminó alrededor de la mesa y se detuvo junto a mi silla. Sin decir una palabra, colocó su mano en mi hombro durante 3 segundos completos. Fue lo más cercano a una disculpa que había recibido de ella. Cubrí su mano con la mía brevemente, aceptándola por lo que era. La pista de baile se abrió a las 8 en punto. Al principio solo los niños se aventuraron, girando en círculos y riendo. Luego algunas de las parejas más jóvenes se unieron. Lentamente, casi de mala gana, algunos tíos y tías los siguieron. La música cambió del jazz a clásicos más suaves que amaba la generación de mis padres. Me quedé en la mesa principal un rato, observando la escena con una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. La familia seguía siendo la misma, imperfecta, ruidosa, complicada, pero el equilibrio de poder había cambiado permanentemente. Nunca más podrían descartarme tan fácilmente. Y yo nunca más esperaría su permiso para existir en mi propio éxito. Alrededor de las 9:30 mi padre se acercó a mí, llevaba 2 copas de coñac y me ofreció una sin comentarios. La acepté. ¿Sabes?, dijo después de un largo sorbo. Cuando tenía tu edad pensaba que el éxito significaba subir la escalera más alta de la habitación. Me tomó décadas darme cuenta de que a veces tienes que construir tu propio maldito edificio. Sí. Aprendí del mejor. Él soltó una pequeña risa que sonaba casi dolorida. No te regodees. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, observando cómo mi madre finalmente se dejaba llevar a la pista de baile por uno de mis tíos. Se movía rígida al principio, luego con gracia reacia. Ella entrará en razón, dijo mi padre en voz baja, eventualmente. Talvez, respondía, o talvez no. De cualquier manera, el lugar estará abierto el próximo día de Acción de Gracias. ¿Y el siguiente? La invitación siempre estará ahí. Él asintió, terminó su coñac y dejó la copa en una bandeja que pasaba. Antes de alejarse hizo algo que no había hecho desde que yo era adolescente, extendió la mano y apretó brevemente mi hombro. El gesto fue corto, casi brusco, pero llevaba el peso de años. A las 10 en punto la nieve había cubierto los jardines afuera en un blanco prístino. Los invitados comenzaron a recoger abrigos y despedirse. Varios miembros de la familia se detuvieron para hablar conmigo directamente, algunos ofreciendo felicitaciones genuinas, otros claramente todavía procesando. Acepté cada palabra con la misma calma que había mantenido toda la velada. Cuando el último auto se alejó por el largo camino de entrada, me quedé sola en el vestíbulo ahora silencioso. Las arañas habían sido atenuadas a un brillo suave. Mi equipo ya había comenzado el trabajo gentil de reordenar el salón para las reservas públicas del día siguiente. Caminé por el salón de baile vacío una última vez, pasando los dedos por el borde suave de una mesa, escuchando el débil eco de mis propios pasos. El espacio se sentía diferente ahora, todavía elegante, todavía hermoso, pero ya no un símbolo de exclusión. Se había convertido en algo completamente distinto, una declaración silenciosa de que el éxito no siempre necesitaba anunciarse con fanfarria. A veces simplemente aparecía, compraba el edificio y cambiaba la vista desde cada ventana. Afuera, el lago yacía oscuro y calmado bajo la nieve que caía. Cerré las puertas principales con llave, apagué las últimas luces y salí al aire frío de la noche. Mi aliento se nubló frente a mí mientras miraba hacia atrás las ventanas iluminadas de Telexai Pavilion, 29 años. Propietaria de un lugar histórico, fundadora de una empresa próspera. Y, por primera vez en mi vida, completamente en paz con la familia que me había tocado, y la familia que ahora era libre de redefinir en mis propios términos. Mientras caminaba hacia mi auto, con la nieve crujiendo suavemente bajo mis tacones, me permití un último pensamiento privado. Me habían dicho que no era lo suficientemente exitosa para asistir, así que compré el lugar. Y al hacerlo, finalmente llegué a casa.